Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mano. Saludos, país, Francisco Alberto, caramba, cuánta falta tú nos haces. Vamos a seguir conversando con Narciso Isa Conde en esta segunda entrega de un tema, yo no voy a decir que apasionante, simplemente interesante, y un tema de patria, la Revolución de Abril, Francisco Alberto. Pero a propósito de la Revolución de Abril y de Francisco Alberto, si uno puede establecer un símil o un parangón de Francisco Alberto, tiene que ser necesariamente con Gregorio Luperón. E igual, si uno tiene que hacer ese parangón de la Revolución de Abril, tiene que ser con la Guerra de Restauración de la República. Si hay dos personalidades políticas, militares, históricas, con gran parecido en la historia nacional, son Gregorio Luperón y Francisco Alberto Camaño. Ambos, cada uno en su momento, se enfrentó en aras de la patria al poder colonial o imperial más grande de la humanidad o del mundo en su momento. En el caso de Gregorio Luperón, frente al colonialismo español, quien tenía el ejército más numeroso y más capaz en términos de movilización en aquel momento, que nos juzgaba, es mi apreciación. Y en el caso de Francisco Alberto, el imperialismo norteamericano. Y cómo ambos, desde el pueblo, llano y sencillo, enfrentaron ambos poderes. Uno, Gregorio Luperón, venció y el otro no pudo ser vencido. Circunstancias diferentes, pero ambos, caudillos patriotas, militares, abnegados artistas, porque en esto incluso hay una arista importante. ¿Qué es la restauración de la República sino la continuación del ideal febrerista? ¿Y qué es la gesta de abril, sobre todo cuando se constituye o se convierte en guerra patria por la intromisión del ejército imperialista norteamericano? Es una expresión de las ideas de febrero, es una expresión de las ideas duartianas de reivindicar la soberanía más radical, la soberanía simple y pura. Es decir, el nacionalismo de Juan Pablo Duarte es lo que se expresa en esa gesta patria del 28 de abril en lo adelante de 1965. Así es que vamos a continuar con estas reflexiones de patria a partir del pensamiento, de la imagen, de la personalidad de Francisco Alberto Camaño Deñón y por supuesto en esta entrega de lo que significa la impronta de la Guerra de Abril y de la Guerra Patria de abril del año 1965. Y vamos entonces a conversar con Narciso Isa Conde, que quedamos con esta entrega pendiente, esta segunda entrega, y habrá una tercera. Narciso, nos alegra que retorne a conversar con nosotros aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de patria. Y empezaba ahí la conversación, por la introducción del programa, intentando un símil ahí entre Gregorio Luperón y Francisco Alberto Camaño. Su parecer, Narciso, de dado figura trascendente de nuestra historia. Totalmente de acuerdo con tu valoración. Creo que cuando tú ves la descripción, por ejemplo, que hace Hugo Tolentino en su libro Luperón, de Gregorio Luperón, y después vive a Camaño, porque a mí me tocó vivir a Camaño, te das cuenta de las enormes similitudes. Solo que hay momentos distintos de dos dominios imperiales diferentes. Con 100 años de distancia, claro, lógico. El colonialismo español ya estaba erosionado, en decadencia, había sufrido derrota. En general, toda la dominación colonial en el continente. En el caso de nuestro, nos tocó hacer la segunda revolución democrática popular, con fuerte contenido de soberanía y de independencia, en
el inicio del momento más intenso de la contrarrevolución imperialista estadounidense contra nuestra América. Recuerda que después de eso vino todo el plan de seguridad nacional, el plan Cóndor, la dictadura, viendo los años después. Era un imperio todavía potente. Hay una diferencia entre la intervención del 16 al 24, que también coincide con las intervenciones de ese tipo en Centroamérica y en Haití, y la intervención del 65. La intervención del 65 fue la primera, y por tanto sorpresiva, intervención estadounidense de corte contrarrevolucionario. Las otras intervenciones fueron intervenciones expansivas para expandir el dominio del capital monopolista de los Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, establecer sus empresas, sus ferrocarriles, todo el diseño de neocolonización, podemos decir. Porque la recolonización neoliberal tiene otra característica para establecer las diferencias. Entonces, lógicamente, estando tan distante la lucha antiintervencionista, antiimperialista de los años 16, 20, 20 y tanto, antes del 16, para la sociedad dominicana fue muy sorpresivo, y para los propios dirigentes del proceso de abril, la intervención estadounidense. Y le dio un chance de días, de horas, para cambiar la correlación de fuerza militar. Yo recuerdo, Alfonso, que al inicio nosotros habíamos denunciado anticipadamente por una luz muy intensa que tuvo Pedro Mir, estoy hablando como Partido Socialista Popular, que se transforma en Partido Comunista en la Revolución. Pedro, con el conocimiento de historia que tenía, nos dijo en una reunión el 25 de abril: van a intervenir. Se le estaba enmoronando el ejército que formaron en la intervención del 16. Está cayendo. No tienen instrumento de dominación, tienen que usar su propia una visión realmente de mucha inteligencia y de conocimiento de la historia y la naturaleza del imperialismo, desde un marxista como Pedro. Entonces, pero eso no lo conocía la sociedad. Nosotros hicimos un volante, denunciamos la intervención cuando comenzaron a hablar de salvar vidas, del personal de la embajada, de todas estas cosas. Pero todavía llegan las tropas y parte de la dirección constitucionalista pensaba que eran imparciales, que venían un poco a establecer un pacto y a buscar una solución, no a aplastar y a cortar ese proceso revolucionario. Los imperialistas no son imparciales, no más interés. Y le dio el chance del cordón. El cordón fue estratégicamente desde el punto de vista clave para dividir la ciudad en dos, con una parte norte muy vulnerable desde el punto de vista de los bombardeos, de los ametrallamientos, por el tipo de casucha que había ahí. Y fue la operación limpieza que montaron en ese contexto de la intervención. Y con ese cordón impedir que los constitucionalistas recibieran entonces apoyo. Eso explica algo muy inteligente que tú decías, que Luperón triunfó y Camaño no pudo triunfar, para personificar, es decir, la guerra restauradora triunfó y restableció la independencia, derrotó la anexión a España, al Imperio Español. La guerra patria de abril, cuando se convierte la revolución en guerra patria, no logró. No fue derrotada militarmente, porque una serie de factores de carácter internacional y una resistencia heroica de 4 meses lo impidieron, pero la derrota política fue evidente, cortó el proceso de cambio. Narciso, el tema de las intervenciones norteamericanas... Pero antes de que tú me preguntes, yo tenía esto en la mano porque quería iniciar el programa dándote este libro, o quizás reponiéndote, mejor dicho, porque creo que tú tenías otra edición. Esta es la tercera edición de Rescatar sus enseñanzas para que Abril tenga futuro. Vamos a ver, Eri, si Rescatar sus enseñanzas para que Abril tenga futuro, tercera edición de Francisco Alberto Camaño de Ñón, escrito por Narciso.
Imagino que los amigos que lo quieran en la Feria del Libro ahora podrán conseguirlo. Sí, y va a haber un acto en la universidad, lo vamos a anunciar próximamente. En el curso del mes de abril. Pero te iba a comentar que el tema de las intervenciones norteamericanas en el Caribe, en América Latina y en el mundo es un tema que hay que abordarlo con más profundidad, porque deben ir por más de 500 las intervenciones norteamericanas y ahora andan por ahí por Ucrania, y el último objetivo de ellos es Rusia. Lo que pasa es que Putin no es fácil y Rusia es otra cosa también, pero de que le van a meter el guante en su momento, si las cosas siguen como van, le meterán el guante. De todas maneras, Narciso, la idea de hoy es conversar de la Revolución de Abril, toda su trama y cómo Francisco Alberto Camaño participa en este evento trascendente. Ahí quisiera empezar un poco para concatenar con la primera entrega. En los inicios de la Revolución de Abril, siendo Rafael Tomás Fernández Domínguez la chispa inspiradora, el guía, el organizador, el iniciador del movimiento y estando fuera, ¿cómo llega Camaño al movimiento y cómo se inicia el movimiento el 24 de abril? Bueno, creo que ciertamente es muy bueno que tú hagas esa pregunta, porque entonces nos sitúa justamente donde dejamos el tema la vez pasada. Y hay que entonces, para llegar al tema central de hoy, que pienso que es el despliegue de esa revolución, de esa insurrección, su nivel de victoria, luego la intervención, hay que decir lo siguiente, es que el movimiento que organiza, o que tiene como principal organizador, mentor, ideólogo, a Fernández Domínguez, el movimiento constitucionalista, que se abraza la idea de restablecer la Constitución del 63 a partir de su avanzado contenido y de lo que había significado en solo 7 meses de gobierno de Bosch, en términos de libertad, en términos de planes de justicia social, en términos de reacción de defensa de soberanía frente a las corporaciones extranjeras de entonces y los contratos onerosos. Yo recuerdo a las madres nuestras, lo de Bosch fue como un respiro, un aire de libertad profunda. Ese movimiento que se inspira en esto, lo que perseguía inicialmente era un contragolpe democrático. Yo creo que esa es la mejor definición. El movimiento constitucionalista se propuso dar un golpe a partir de una estructura que iba creciendo al interior de las Fuerzas Armadas, que derrotara el golpe de Estado del 63 y derrumbara el régimen del triunvirato. Quizás sin tener tan presente que en la matriz de ese golpe de Estado del 63 estaba el poder imperial de los Estados Unidos, que no eran solo los golpistas nacionales, no era solo la oligarquía de entonces, subordinada, dependiente, sino que era mucho más que eso, era el imperialismo como tal, que no aceptaba la posibilidad de un proceso como el que había iniciado Juan Bosch. Lo digo esto por las consecuencias que desata el proceso. Ellos tomaron una determinación, yo creo que hice referencia a eso la vez pasada, que era que en el proceso de organización de la conspiración, que tenía un puente con el PRD, con Juan Bosch, y Juan Bosch lo trasladó a Peña Gómez y a dirigentes de mucha confianza. Incluso trataron de extenderlo hacia la izquierda, llegaron más sobre todo hacia el 14 de junio, tocaron algo las filas del MPD y del PSP, pero en nosotros había un prejuicio fuerte antimilitar. Era la época de los gorilas en América Latina y veíamos con aprensión el tema, ¿no? Creíamos que por ahí había una jugada y nos concentramos en las luchas, en la movilización callejera, en la huelga, en el movimiento para derrocar el triunvirato, pero el movimiento sobre todo civil, no en la conspiración militar. Eso le dio la hegemonía en la conspiración militar al PRD. Concebido como contragolpe, tenían una disposición. Si nos descubren en algún punto del país o en algún nivel de la conspiración, actuamos aunque no estén dadas todas las condiciones. Eso es lo que da lugar a lo que hablábamos la vez pasada, al movimiento que encabeza el capitán Peña Cabello. Sí, pero los militares, con Hernando Ramírez,
y el propio Fernando Domingo, que estaba afuera, trabajaron con la concepción duartiana de los trinitarios en célula, y cuando iban contactando a la gente, a los otros oficiales, no le daban los nombres de los otros que ya estaban comprometidos, de modo que cualquier delación, como lo concibió Duarte, no implicara más que a 2 personas, y eso es lo que resultado. Había una visión muy ética, porque el tema de la corrupción es lo que mueven lo fundamental a estos militares. Sí. Porque muchos no estaban comprometidos con Juan Bosch, ni conocieron a Juan Bosch, ni mucho menos. Y de todas maneras había un espíritu solidario. Si van a sacrificar a algunos de los compañeros oficiales, sabiendo ellos que no podían descubrir toda la red, vamos a actuar, el resto de la gran red va a actuar. Y eso es lo que da lugar al levantamiento el 24 de abril. El 24 de abril se intenta el contragolpe. ¿Qué acontece? Que por un lado había una parte de las Fuerzas Armadas que no estaban penetradas por ese movimiento, digamos, trinitario, ¿no? Constitucionalista. Habían áreas que ellos no tenían un control y que no podían establecer el control, apresar los altos mandos, en fin. Y esa parte hace resistencia, y hace resistencia naturalmente con instrucción de los Estados Unidos y con lealtades hacia los Estados Unidos. Y sobre todo eso se concentró en San Isidro, la gran resistencia fue en San Isidro, porque en las primeras horas del movimiento, el nivel de adhesión de los cuarteles fue enorme. Eso se reflejaba a través de Radio Televisión Dominicana, cuando Freddy Vera estuvo entre el equipo que estaba ahí. En un momento determinado nosotros tuvimos ahí varios compañeros del partido, en la parte de la redacción de mensajes y ese tipo de cosas. Y entonces la adhesión era enorme, pero ellos concentran su fuerza en San Isidro, la pensaron también los Estados Unidos como cabeza de playa de la intervención, y lanzan las tropas del CEFA. Y lanzan las tropas del CEFA con la idea de retomar la ciudad que la habían perdido. Ellos perdieron la ciudad de Santo Domingo y había una adhesión enorme de los cuarteles del interior, incluso hasta en el mismo Santiago. Las unidades establecidas dijeron: respaldamos la revolución, y el pueblo estaba alrededor de la fortaleza San Luis. Para decirte un caso, ¿no? Que hubo muchos casos de ese tipo. Pero Camaño había estado en el CEFA, porque cuando el conflicto Camaño-Belisario Peguero, que era jefe de la policía, Wessing termina dándole la mano a Camaño para enfrentar a su adversario, que era Belisario Peguero, y se lo lleva al CEFA. Pero no sé, en la Fuerza Aérea había un núcleo fuerte en la aviación, no en la infantería. Y acuérdate que el principal poder de fuego estaba concentrado en infantería y en tropas blindadas. Y en blindados estaba concentrado en San Isidro. San Isidro tenía una supremacía, porque no era aviación solamente. Aunque decían Fuerza Aérea, no era aviación. Estaban los paracaidistas, estaban las tropas de infantería, estaban los tanques, los famosos tanques de San Isidro, los blindados. Y el núcleo de oficiales constitucionalistas estaba concentrado en los pilotos, que intentaron tomar incluso el aeropuerto de Santiago. Intentaron rebelarse ahí mismo dentro de la base, pero se frustró la posibilidad. Lo que indica, porque además Camaño tuvo muy corto tiempo en San Isidro. Y yo creo que no le dio el tiempo para crear la fuerza necesaria a nivel de esos contingentes de San Isidro. Fíjate que por eso lo decisivo fue la batalla del Puente Duarte. Es decir, porque ellos lanzan las tropas para retomar la ciudad. La única posibilidad de entrada que tenían, situado en el este del país, era pasar por el río Sama. Y nada más había un puente. Vayamos a los inicios. Camaño y su vinculación con el movimiento, porque en principio, cuando a Camaño lo contactan, dice que no, aunque no delata a nadie. Ahora, cuando Rafael Tomás Fernando Domínguez viene al país... Yo diría que tuvo un momento de dubitación. Cuando Rafael Tomás Fernando Domínguez viene al país, que le dieron la oportunidad de visitar a la familia en Navidad del 64, hace contacto con Camaño. Y prácticamente ahí Camaño tímidamente se compromete. Ahora, los inicios del movimiento.
¿Es la enfermedad de Hernando Ramírez lo que le abre el campo a Francisco Alberto? No, porque él no era el segundo ni siquiera. Yo te diría que él no era el segundo, que habían otros que podían estar mucho más comprometidos. Lo que le da la oportunidad es el rol que juega desde el inicio de la insurrección. Es cierto, tiene una personalidad fuerte, un hombre valiente, un hombre inteligente, que cuando se comprometía con una cosa la asumía con una pasión. Yo te lo digo porque yo lo conocí en el comando de La Pina, cuando él nos resonaba. Pero en el comando de La Pina es que se organiza la toma de la Fortaleza Osama, que fue clave para armar el movimiento por las reservas de armas que había. Eso se hace en combinación con dos organizaciones de la izquierda revolucionaria. El 14 de junio, que ya tenía un peso importante en el inicio por toda su tradición en la lucha armada anterior, y el Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano, que tenía su comando en la calle Espaillat. Eran como vecinos, ¿tú entiendes? Y se estableció un puente y se hizo el plan para la toma de la Fortaleza Osama. La toma de la Fortaleza Osama cambia la correlación de fuerza totalmente para controlar la ciudad. Entonces tienen que retomarla desde fuera y volvemos al punto donde estábamos. Pretendían con los tanques primero abriendo trochas, la aviación ametrallando y bombardeando, y detrás la infantería para tomar la ciudad. La derrota de San Isidro, por decirlo así, de las fuerzas de San Isidro, en la batalla del Puente del Oeste fue decisiva para que los Estados Unidos tomaran la decisión de intervenir. Es decir, el curso que tomaba ya la cosa era el control total por la fuerza constitucionalista y la derrota de los focos de resistencia reaccionarios que respaldaron y estuvieron comprometidos con el triunvirato y con Estados Unidos. Es decir, el ejército, lo que había dicho Pedro Mir, el ejército forjado, las Fuerzas Armadas forjadas, luego modernizada durante la era de Trujillo, durante la intervención estadounidense, se les demorona. Y lo sustituyen con su propio ejército. Bueno, pero es que los oficiales constitucionalistas fueron formados en la Academia Norteamericana. Eran hechuras en términos militares. Pero que la dinámica es otra, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí interviene, aquí está... Es decir, su ejército se le dividió. Claro, ahí está un valor cualitativo de Fernández Domínguez. Es que Fernández, lo que comentaba, lo que hablábamos y tratamos creo profusamente la vez pasada, como oficiales que incluso eran hijos de generales trujillistas, y en el caso del más destacado, que era Fernández Domínguez, hijo de Ludovino, un criminal, un asesino, puede ser que por su propia percepción y reacción dolorosa frente a lo que él percibió de su padre ya joven, porque es que los jóvenes muchas veces no reparan en el término de sus reflexiones frente, es decir, y comienzan a cuestionar al padre. Pero además su propia formación, que estudió, que leyó, todo esto, ¿no?, lo lleva a abrazar la idea de un proyecto democrático. Pero además él fue muy impactado por Bosch. Él estaba cerca de Bosch y además impactado por el proceso. Yo te decía, es que en los 7 meses del gobierno de Bosch impactan sobremanera a la sociedad dominicana. Y las Fuerzas Armadas no estaban al margen, es decir, estaban dentro de la sociedad y fueron impactadas por ese hecho. Entonces, oficiales formados en la Academia Norteamericana, hijos, algunos tenían las dos condiciones, hijos de trujillistas, de oficiales trujillistas, reaccionaron en forma rebelde. La Revolución de Abril pone al desnudo esto, es fuente para una reflexión. Cómo hijos de militares trujillistas se rebelan y asumen una actitud de patria, negando la conducta de sus padres. Pero está el caso de Arsenio, el hijo del Chacal de Oriente en Cuba, que era un asesino, un criminal, y sin embargo se incorpora en la Revolución de Abril, aquí, sí, el hijo del Chacal de Oriente. Sí. Es decir, ahí hay un aspecto para ser reflexionado en el marco de las experiencias de Abril. Claro, fíjate que ahí, claro, y yo insisto en el impacto del proceso, en lo que significó el gobierno de Bosch, la Constitución del 63, el ejercicio de 7 meses de gobierno para esos jóvenes oficiales. Eso principalmente en el inicio, porque ellos no tenían una conciencia antiimperialista. Todavía su formación
su formación, incluso anticomunista, gravitaba. Al inicio, en los primeros días, ellos nos veían como... Pero nos encontramos en la calle, ¿qué iban a hacer? Estábamos juntos. Incluso Camaño nos dijo a mí, a Adrúbal, en un momento determinado, una noche en el edificio Copelo, nos dijo, ustedes no se imaginan cómo yo pensaba de ustedes cuando me hablaron de los comunistas de la universidad. Y cuán equivocado yo estaba. ¿Cuál fue mi formación en las academias? ¿Cómo yo me fui transformando? Eso fue una transformación constante. Entonces, fíjate que cuando ellos ven que su revolución... Pero eso que dice Camaño después de la intervención... Fíjate, cuando ellos ven su revolución, es decir, ¿quién eran las figuras líderes principales? No éramos ninguno de los dirigentes de izquierda. En mi caso, yo era un muchachito prácticamente. Pero bueno, ni siquiera, qué sé yo, Fafa, el propio Fidelio. El liderazgo era de los militares constitucionalistas en fase inicial. Era Camaño, después el heroísmo de La Chapelle lo catapulta. La Chapelle, Lora Fernández. Ese era el liderazgo. Y Montearache. Y Montearache, te decía, Montearache de segundo, porque es que lo de Montearache, la audacia de Montearache y la capacidad militar comprometida con ese proceso, le daba una seguridad a la gente enorme. A donde iba ese contingente, se sabía que iba a la victoria. Entonces, los hombres rana simbolizan algo muy especial en la Revolución de Abril, y él era el jefe de los hombres rana. Esto al margen incluso de... Porque Montearache no tenía el pensamiento acabado, profundamente democrático que tenía Fernández Domínguez, o al que evolucionó Camaño, pero lo llevó un sentimiento, una reacción frente a la corrupción, un apego a las libertades que se habían conquistado, ¿me entiendes? Lo llevó a la rebeldía, y ya en la dinámica, gente de integridad, con cierta integridad, de decir, yo en lo que me comprometo lo llevo a cabo. Imagínate tú cuando esos militares vieron que la intervención le arrebataba la revolución que ellos estaban liderando. Se volvieron antiimperialistas. En horas se volvieron antiimperialistas. Porque al inicio las tropas norteamericanas cruzaron por la Caracas, por ahí. Ahí vi yo la primera bazooka y mataron al primer soldado norteamericano ahí. Porque inicialmente no hubo resistencia a la tropa, ellos tiraron el cordón en lo que fue antes la Braulio Álvarez. Oye, los 27 de febrero más o menos es el límite inicial del cordón, y de ahí bajaban a veces hacia el embajador. Sí, hasta el embajador, porque el embajador fue la otra cabeza de playa. Situaron las naves cerca de ahí del embajador, y aquí en el malecón los helicópteros iban allá, y desde San Isidro su plan fue cortar la ciudad, dividirla en dos y hacer un cordón que refrendó la OEA y que inicialmente aceptaron los militares constitucionalistas. En un proceso de negociación en que intervino el nuncio. Lo sorprendieron en su buena fe, pero rápidamente eso se rompió. Y entonces comenzó el combate contra las tropas norteamericanas. Ese es el punto donde la revolución, insurrección popular democrática, cívico-militar, se transforma en guerra patria. ¿Para qué sirve la OEA, ese Ministerio de Colonias, como decía el canciller Raúl Roa de Cuba, el digno canciller Raúl Roa? Narciso, aquí el tiempo marcha rápido. Ya hay tiempo de ir a una pausa, pero vamos a retornar con esa conversación de Camaño en la Embajada de Estados Unidos cuando lo quisieron narigonear, y cómo a partir de ahí se transforma, para que hagamos algunas reflexiones sobre esto. Vamos arriba, señor director, con una brevísima pausa, lo tenemos acá. La alta costura tiene un nombre, Valeus Lubens, un artista del diseño creativo y futurista.